estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue procreado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. Libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando del tercer estado que tiene que ver con demonología. Gloria a Dios. En el mismo hemos iniciado desarrollando los diferentes nombres y sus implicaciones, cómo se muestra este ángel caído, este querubín caído, haciéndole oposición, haciéndole la guerra al pueblo de Dios. Estamos viendo el nombre de Satanás, que reitero, la palabra Satanás viene del hebreo Satán, que significa opositor, y del griego Satanás, que significa acusador. Aquí vemos en el caso de Josué, quiero repetir la lectura, que mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Dice, delante de quién estaba Josué. Josué estaba delante del ángel de Jehová. Y aquí, cuando está hablando del ángel de Jehová, yo quiero reiterar, como hemos dicho en algunas ocasiones, que la palabra hebrea para ángel es la palabra malach, que significa mensajero. Y aquí en el contexto del ángel de Jehová está hablando básicamente de una cristofanía. Está hablando de una aparición del Hijo, de una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Por tanto, aquí estamos viendo que Josué está delante de quién, delante de una cristofanía, delante del Hijo, delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí vuelvo a aclarar como lo hicimos en el caso del libro de Job, bajo ninguna circunstancia aquí se está hablando a través de Zacarías que Satanás estaba en el tercer cielo acusando, cuestionando el ministerio, el testimonio de Josué, de ninguna manera, sino que desde el segundo cielo es que Satanás empieza a acusar a Josué del Señor. Y note lo que dice el versículo 1, la última parte dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es una de las funciones que tiene este querubín caído bajo el nombre de Satanás, es acusar a los siervos de Dios, acusar a aquellos que hemos sido ungidos por el Señor, acusar a aquellos que hemos sido llamados por Dios, aquellos que estamos militando en el Señor, aquellos que hemos sido llamados, ya sea en el área pastoral, en el área misionera, en el área evangelística, en el área profética, en el área como maestro, en el área de la enseñanza. Gloria al Señor. Pues bueno que notemos que Josué está delante de quién, delante del ángel de Jehová. Permítame retomar un versículo que citamos en el estudio pasado, permítame retomar un versículo que citamos en el estudio pasado, hablando de Primera de Juan, capítulo 2, donde dice, hijitos, si alguno peca, abogado tenemos en el cielo, y esto es lo que aquí está estableciendo. Josué estaba frente a su abogado hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no importa cómo Satanás te esté acusando,
tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. Del Señor. Veamos también sobre este mismo nombre lo que dice en el libro de Mateo capítulo 4. Permítame retomar un versículo que citamos en el estudio pasado, hablando de Primera de Juan capítulo 2, donde dice: hijitos, si alguno peca, abogado tenemos en el cielo. Y esto es lo que aquí está estableciendo. Josué estaba frente a su abogado hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no importa cómo Satanás te esté acusando, tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. Del Señor. Veamos también sobre este mismo nombre lo que dice en el libro de Mateo capítulo 4. Permítame retomar un versículo que citamos en el estudio pasado, hablando de Primera de Juan capítulo 2, donde dice: hijitos, si alguno peca, abogado tenemos en el cielo. Y esto es lo que aquí está estableciendo. Josué estaba frente a su abogado hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no importa cómo Satanás te esté acusando, tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí. Del Señor. Veamos también sobre este mismo nombre lo que dice en el libro de Mateo capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Seguimos con el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Fíjese, aquí dice que Cristo le ordena a Satanás, al acusador, al opositor. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Yo quiero que veamos los tres elementos que usó Satanás para oponerse a Cristo. Porque en este contexto, a diferencia del caso de Job, a diferencia del caso de Josué que estaba acusando, aquí Satanás está adversando, se está oponiendo a Cristo, se está oponiendo a que Cristo ejerza, desarrolle su ministerio. Gloria al Señor. Note lo que dice el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primer elemento que usa Satanás y que usa el diablo, ¿para qué? Para oponerse a Cristo. Le dice: si tú eres hijo de Dios, tomando en cuenta, tomando en consideración que ya Cristo tenía ayunando 40 días y 40 noches y que de hecho tenía hambre. Entonces le dice: si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y cómetela. Note lo importante de este elemento, porque Cristo es hijo de Dios. Y él dice: si tú eres hijo de Dios, tentando al hijo de Dios, Cristo tiene el poder no solamente para convertir la piedra en pan, sino que el poder de Cristo es ilimitado en todo el sentido de la palabra. Pero en el instante que Cristo convirtiera las piedras en pan para demostrarle a Satanás que él era el hijo de Dios, estaba automáticamente, de manera indirecta, obedeciendo al enemigo, obedeciendo a este querubín caído. Ahora, ¿de qué forma, de qué manera en el contexto de la iglesia, en el contexto de alguien que es usado por Dios, usted y yo podemos caer en este lazo
en esta trampa de Satanás era oponerse para que usted y yo no podamos llevar a cabo el ministerio que el Señor ha puesto en nuestras manos. Es importante que notemos que en un momento determinado el enemigo quiere manipular, quiere tratar que usted y yo empecemos a administrar el don, el talento, el ministerio a espalda de Dios, supuestamente para demostrar que somos siervos de Dios, que hemos sido llamados por Dios, que hemos sido ungidos por Dios. Y eso en cierta medida es peligroso. Es peligroso cuando usted, como pastor, como maestro, como misionero, como evangelista, como profeta, quiere mostrarle a alguien, o al pueblo, o a la iglesia, que usted ha sido llamado, ungido por Dios para ejercer tal o cual ministerio. Reitero, esto es peligroso porque Satanás muchas veces usa este elemento de que usted quiera demostrar a espalda de Dios usando el talento que usted ha sido llamado por Dios, y esto puede traer como consecuencia que usted se esté cayendo en una tentación del enemigo. ¿Por qué decimos en una tentación? Porque usted y yo únicamente somos mayordomos, administradores del don, del talento, del ministerio. No somos dueños, por tanto no podemos administrarlo a nuestro antojo, sino debemos de administrarlo bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. Otro punto importante es que aquí vemos a Satanás tentando a Cristo usando lo económico, usando la alimentación, usando lo que sería en el Padre Nuestro el pan diario de cada día. Y es una de las cosas que el enemigo utiliza para acusarnos, para tentarnos, cuando usted y yo hemos sido llamados, ungidos por Dios. Es decir, de la misma forma que él le dice a Cristo, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y cómetela. Muchas veces nos ministra y nos dice, oye, pero ¿cómo es posible si Dios te ha llamado, si Dios te ha ungido, si Dios te ha colocado en esa iglesia? ¿Por qué la oposición? ¿Por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crece el ministerio? ¿Por qué tantas luchas? Y empieza a administrar una serie de cosas a nuestras mentes, hasta el punto que nos dice, oye, si Dios te ha llamado a ti en todo completo, ¿por qué esa precariedad? ¿Por qué no hay bonanza en tu hogar? ¿Por qué la canasta en la casa está siendo devorada? ¿Por qué no hay provisión? ¿Por qué no hay abundancia en tu casa? ¿Por qué hay tanta necesidad? Sin embargo, tú y yo tenemos que estar seguros, conscientes, que independientemente de que la provisión no llegue, independientemente de que haya escasez en la casa, de que nuestra finanza sea afectada, tenemos que tener la convicción que hemos sido llamados, ungidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos el segundo elemento que usó Satanás. Versículo 4, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo recuerdo en días pasados que me preguntaba a una hermana, pastor, ¿cómo se explica el caso de un hermano que sea atracado para quitarle un motor y por el motor le quiten la vida? Me decía, ¿cómo se puede explicar a un hermano que salga para un lugar y cuando vaya de camino, entonces alguien lo intercepte y le quite la vida? Me preguntaba la hermana, pastor, ¿será que el hermano está en pecado? ¿Será que es un juicio, un castigo de Dios? Y recuerdo que le respondía de la siguiente manera. Le decía, mi hermana, lo que pasa es que muchas veces nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tentamos a nuestro Dios. Le explicaba con varios ejemplos. Le decía, número 1, imagínese a un hermano que vaya para una vigilia. Las vigilias que inician a las 12 de la noche y que tenga que desplazarse a un lugar muy retirado y tenga que ir en un motor. El deber de ese hermano es tomar muy temprano para desplazarse a aquel lugar y no esperar las 12 o la 1 de la madrugada para coger para esa vigilia. Ya no que pintan a Dios.
Hay cristianos que dicen, bueno, yo soy un hijo de Dios, los ángeles de Dios acampan a mi alrededor, yo me puedo mover a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y nada me va a pasar. Satanás siempre anda buscando la forma, la manera que el cristiano, que el hijo de Dios esté tentando a Dios o al Señor. Y esto es muy delicado. Porque cada vez que un cristiano, que un creyente empieza a tentar a Dios, está expuesto, gloria al Señor, aunque le pasen cosas indebidas, cosas que no deberían pasarle, pero le pasan porque está tentando a Dios. Por eso tú y yo no estamos llamados a tentar a Dios de ninguna manera. Una cosa es probar a Dios y otra cosa es tentar a Dios. Tercer elemento para que concluyamos con Mateo capítulo 4. Dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Dijo el Señor, oiga, todo lo que el enemigo le estaba ofertando a Cristo, todo esto le pertenece a Cristo. Más simplemente es el administrador de este mundo. Porque la Biblia enseña, en el Salmo 24 dice la Biblia, porque de Jehová es el ¿qué? El mundo y su plenitud. O sea, todo es del Señor, toda la tierra y los que en él habitan, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Cristo. Por tanto, aquí Satanás lo que estaba ofertando a Cristo era la administración del mundo y la gloria de los reinos de la tierra. Gloria al Señor. Sin embargo, la respuesta de Cristo fue la siguiente. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Gloria al Señor. Yo quiero resaltar este último elemento. Le está ofreciendo gloria a Jesucristo. Y ese mismo elemento le oferta a Satanás a aquellos que estamos ministrando de parte de Dios. Nos ofrece gloria, pero una gloria vacía, una gloria sin sentido, una gloria que lo que provoca es que aparta, separa al ministro de Dios, lo del Señor. Es por eso que a veces notamos personas que quieren que las cosas empiecen a girar alrededor de ellos, empiezan a tomar gloria del mundo, empiezan a llenarse de vana gloria, de gloria vacía, gloria al Señor. Y esto es peligroso porque la Biblia enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso siempre Satanás busca la forma de mandar el dardo a la mente, al corazón del cristiano, de aquel que está siendo usado por Dios, ya sea en el área de la palabra, ya sea haciendo milagros, ya sea haciendo sanidades, gloria al Señor, ya sea en el área de la enseñanza, para que este creyente, para que este ministro empiece a robarse la gloria que únicamente le pertenece, le corresponde a Dios. Aleluya. Así que mi hermano que me está mirando en este momento, pastor, misionero, evangelista, profeta, maestro, cuando tú hayas hecho todas las cosas, gloria al Señor, haya ministrado un buen mensaje, haya dado una buena enseñanza, haya pasado milagros, sanidades, liberaciones en el ministerio que Dios te ha entregado, sabe que debemos decir al final, como dice la Biblia, siervo inútil soy, porque solamente hice lo que tenía que hacer. Aleluya. Veamos lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 15. Doy lectura del Señor. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí estamos trabajando un versículo de la parábola del sembrador. Y dice que hay un tipo de oyente, hablando ya en este contexto de personas que no conocen a Cristo, que escucha la palabra, la recibe, pero ¿qué sucede? Viene Satanás, como dice el texto, y quita la palabra que se sembró en su corazón. Yo quiero que veamos lo que dice el versículo 4. Dice, al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Precisamente está hablando de este tipo de oyente, que cuando usted está ministrando la palabra, está predicando la palabra, aquellos, claro, que no conocen a Cristo,
viene Satanás y le quita la palabra, aquella palabra que se ha sembrado en el corazón. ¿Cómo Satanás le quita la palabra a aquellos que la han escuchado? ¿Cómo se la quita? Reitero el versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. ¿Y quiénes vinieron? Dice el texto. Oiga lo que vinieron. Vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Sabe quiénes son las aves aquí en este contexto? Lo del Señor. Oiga bien, dice, y vinieron las aves del cielo. Repito, del cielo. ¿Sabe cuáles son las aves? Que vienen cuando usted siembra la palabra. Que cuando usted le da la palabra a un amigo, a una amiga, a un vecino, ¿sabe quiénes vienen? A través de quienes Satanás le quita, le arranca esa palabra que ha sido sembrada a través de las aves. Estas aves aquí están representando a los demonios. Por eso cuando usted está predicando la palabra, cuando está sembrando la palabra, usted tiene que estar atando, reprendiendo al hombre fuerte. Usted tiene que estar siempre velando, reprendiendo, intercediendo, clamando por esa persona que usted le sembró la palabra, gloria al Señor. Porque reitero, cuando usted siembra la palabra a ese amigo, a esa amiga, ya sea a través de un tratado, ya sea a través de una canción, ya sea a través de una campaña, ya sea a través de un medio televisivo, gloria al Señor, vienen las aves, vienen los demonios y toman esa palabra que ha sido sembrada y la arrancan del corazón, la desarraigan del corazón para que esa palabra no pueda germinar, no pueda dar fruto en ese amigo, en esa amiga. Por eso es que el compromiso nuestro con aquellos que escuchan la palabra no simplemente es dar la palabra, es orar, interceder, clamar por aquellos en los cuales se ha sembrado la palabra, para que no vengan las aves y Satanás a través de las aves no pueda arrancar la palabra que ha sido sembrada en esos corazones, en esos oyentes. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Lucas capítulo 13. Está hablando de una mujer que dice la Biblia estaba encorvada. Y voy a leer el versículo 11, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Oiga, 18 años enferma. Pero dice Lucas que la enfermedad de esta mujer que andaba encorvada, que no podía enderezarse, dice Lucas que era causada, ¿sabe por quién? Por un espíritu, y que Satanás la tenía atada, la tenía atormentada durante 18 años. Por eso es que el que está administrando sanidad tiene que saber que muchas veces, muchas enfermedades no son por causas naturales, sino hay personas, por ejemplo, que tienen ceguera, que tienen parálisis, que están sufriendo de la presión, que tienen diferentes tipos de enfermedades, pero son espíritus de Satanás que lo tiene atado, atada, lo está atormentando, lo está afligiendo a través de ese espíritu de enfermedad. Gloria al Señor. Por eso quiero resaltar uno de los dones que habla de discernimiento de espíritu. Por eso es que tenemos que permitir a Dios que manifieste ese don para que cuando estemos orando, ministrando, podamos ver que esa enfermedad es causada ya sea por espíritu inmundo o por causas naturales, para que sepamos cómo vamos a orar por el Señor. No es lo mismo orar, ministrar sanidad a alguien que está enfermo por causas naturales que ministrar sanidad a alguien que está enfermo por causas demoníacas. Porque cuando empezamos a orar por alguien que está siendo azotado, azotada, atado, atada por un espíritu a través de una enfermedad, para que sea sanada, hay que ministrar liberación a esa vida. Así que a la luz de la Biblia encontramos otros casos donde espíritus de enfermedad han estado atando, afligiendo vidas. Gloria al Señor. Veamos también lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 4 hasta el 6. Gloria al Señor. Aquí está hablando de traición. Y dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Lo que dice el versículo 6. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo del Señor. Pero fíjense lo que dice el versículo 3. Y entró Satanás en Judas. Oigan, ¿quién entró Satanás? Entró en Judas. Ahora, ¿por qué Satanás entró en Judas?
para que vendiera a Cristo, para que entregara a Cristo, por la avaricia que había en el corazón de Judas. Gloria al Señor. Por eso dice la misma Biblia que Judas sustraía ¿de dónde? Sustraía de la bolsa, porque él era el tesorero, gloria al Señor. Y por esa vía, a través de la codicia, del amor al dinero que tenía Judas, por esa puerta entró Satanás al corazón, a la mente de Judas, y lo persuadió, lo convenció para que entregara, para que vendiera a Cristo. Aquí yo quiero aclarar que Judas no fue predestinado para que vendiera, para que traicionara, para que entregara a Cristo de ninguna manera, sino que Dios en su conocimiento anticipado sabía que uno de los 12 iba a entregar a su Hijo amado, y por eso de antemano lo había profetizado, lo había declarado. Pero tenemos el caso de Judas. ¿Por qué Satanás entró a Judas? Porque allí en Judas había una puerta abierta, había la puerta de la avaricia en el corazón, en la mente de Judas. Aunque Judas estaba entre los 12, aunque Judas estaba ministrando entre los 12, pero en su corazón estaba reinando la avaricia. Estaba el Dios Mamón, que era el Dios del dinero, el Dios de la finanza. Gloria al Señor. Y por eso es que Satanás puede entrar al corazón, a la mente de un cristiano, de un ministro, de un líder, cuando éste tiene puerta abierta. Pero para que haya puerta abierta en la mente, en el corazón de ese líder, deben de darse varios elementos. No estamos diciendo que un cristiano puede ser poseído por Satanás de ninguna manera, sino que deben darse 3 elementos. Una vez que hay puerta abierta en la mente, en el corazón de un líder, de un ministro, de un cristiano, se dan 3 elementos. Número 1, Satanás, a través de esa puerta abierta que hay en el corazón de ese líder, ya sea la puerta de la codicia, la finanza, ya sea la puerta del adulterio, ya sea la puerta de la mentira, independientemente cuál sea la puerta, primer paso, primer elemento, viene lo que es la influencia, donde el enemigo empieza a tirar lo que llama Pablo los dardos de fuego a la mente. Son los malos pensamientos que empiezan a bombardear la mente de esa persona que tiene puerta abierta. Esos pensamientos, esos dardos, a amontonarse en la mente, acumularse en la mente o alojarse en la mente de esa persona. Y si esa persona no logra sacar, reprender esos malos pensamientos, viene el segundo paso, la segunda etapa. Cae en lo que es la etapa de opresión, donde esos pensamientos empiezan a oprimir esa vida, cuando esos pensamientos negativos empiezan a accionar en la mente, en el corazón de esa persona, de tal forma, de tal manera, que ya esa persona empieza a actuar, empieza a caminar, empieza a dirigirse de acuerdo a esos pensamientos que están oprimiendo su mente, que están cargando su mente. Tercera etapa. Si ese cristiano, ese líder, no logra liberarse de esa opresión, ahí es donde Cristo abandona ese cuerpo, donde Cristo abandona esa alma, donde Cristo abandona esa habitación. Y esa habitación queda vacía, esa casa queda vacía. Que es lo que enseña la palabra de Dios cuando dice que cuando el espíritu inmundo vuelve a la casa, ¿cómo la encuentra? La encuentra vacía, limpia, ordenada. ¿Por qué la encuentra vacía? Porque ese cristiano, porque esa persona tenía puerta abierta. Vino la influencia, vino la opresión y no pudo liberarse ni de la influencia ni la opresión. Cristo tiene que abandonar, Cristo tiene que desalojar esa vida y esa vida queda vacía. Aunque esté cantando en la iglesia, aunque esté predicando, aunque esté enseñando, aunque esté frente a una iglesia, aunque esté frente a un ministerio, pero hace tiempo que Cristo abandonó esa vida, abandonó ese corazón, abandonó esa alma. Y ahí viene el tercer paso, o el tercer elemento, viene lo que es la posesión demoníaca. Es decir,
como ya Cristo no habita en esa vida, como ya Cristo no habita en ese corazón, viene Satanás a través de un espíritu inmundo y posee esa vida. Y ahí es donde viene la confusión, que hay gente que ha dicho, pastor, pero ¿cómo se puede explicar? Alguien que tenga tantos años en la iglesia, tantos años ministrando, cantando, enseñando, haciendo la obra de Dios, y de repente en un culto se le manifiesta un demonio. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque esa persona hace tiempo que Cristo había salido de su corazón. Por eso dice la Biblia, a través del apóstol Pablo, dice, qué concordia, qué armonía existe entre Cristo y Belial. Dice, ninguna armonía. En otras palabras, cuando Cristo está morando, habitando en una vida, lo del Señor, allí no puede estar Belial, no puede estar ningún tipo de espíritu inmundo. Pero repito, primeramente, como el caso de Judas, hay puertas que se abren. Cuando Satanás ve que esa puerta se abre, viene con la influencia, atacando la mente del cristiano, la mente del creyente. Por eso dice la Biblia que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando usted no logra liberarse de esa lucha mental, viene la opresión en la mente, en el corazón de esa persona. Y si no logra liberarse de la opresión, Cristo tiene que abandonar esa vida. ¿Por qué? Porque a través de la opresión, esa vida empieza a hablar, empieza a accionar, empieza a hacer las cosas de acuerdo a esos pensamientos negativos que se han alojado en su mente y en su corazón. Cuando el enemigo ve esa vida, que Cristo no habita en ella, viene la tercera etapa, que es la etapa de la posesión demoníaca, que fue lo mismo que pasó con el caso de Judas, lo del Señor. Veamos lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Ya en el caso del apóstol Pedro, de lectura. Digo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás nos ha pedido para zarandearlos como a trigo. ¿Sabe cómo era que se zarandeaba el trigo? Cosas que estaban ahí que no pertenecían al trigo, empezaba a sacar del trigo. Es como se usa en los campos. Cuando están, como dicen, venteando habichuelas, empiezan a moverlo y a través del viento, de la brisa, empieza a llevarse todas las pajas que hayan quedado en la habichuela. Y era lo que estaba pasando, iba a pasar con la vida de Pedro. Satanás iba a zarandear la vida de Pedro. ¿Cómo zarandeó la vida de Pedro? Vemos en el caso cuando Cristo fue entregado por Judas, que sacó su espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Es decir, Satanás va a tratar de que tú empieces a accionar, empieces a movilizarte en contra de los principios de Dios. Va a tratar de crear condiciones donde tu temperamento va a querer accionar. Tu temperamento, un temperamento tal vez agresivo, un temperamento impulsivo, un temperamento que tú sabes que cuando tú le das rienda suelta, tú actúas en contra de los principios de la palabra de Dios. Satanás va a tratar de crear el ambiente, las condiciones para que tú te actives en ese ambiente, gloria al Señor. También en el mismo caso de Pedro, cuando Pedro estaba cerca del fuego, que Cristo fue llevado ya preso, dice que él empezó a negarlo cuando empezaron a preguntarle, oye, tú andabas con él, tú hablas como él. Es decir, él va a crear las condiciones, Satanás, donde la gente te va a preguntar, oye, tú pareces cristiano, tú pareces evangélico, tú pareces hijo de Dios, pero te va a poner en una condición para que tú trate o quiera negar al maestro. Así que mi hermano, mi hermana, lo del Señor, si tú estás pasando por una situación difícil, donde tal vez tú estás expuesta a negar al maestro, pero muy pendiente que Satanás te está zarandeando. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Lucas, ya en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Gloria al Señor. Cuidado con la mentira. Cuidado con mentirle a los hombres, las mujeres de Dios. Cuidado. Porque fíjense lo que le pasó a Ananías y Zafira. Versículo 3. De Hechos capítulo 5, aquellos que llevan nota. Y dijo a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mira que dice el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, pues Zafira su mujer, vendió una heredad. El 2 dice, y sustrajo del precio
sabiéndolo también su mujer, y cayéndole solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿A quién le mintió? Él le mintió aparentemente a Pedro, al líder. Pero dice Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad? Gloria al Señor. Oiga, le estaba mintiendo aparentemente a un hombre, pero a la luz de la Biblia, Ananías le estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué le mintió al Espíritu Santo? Porque había una puerta abierta en el corazón de Ananías, que era la avaricia, era el amor al dinero. Por eso dice la misma palabra del Señor, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Aquí vemos otro caso de un hombre que la era de él, y cuando va donde los apóstoles le habla mentira. ¿Por qué le habló mentira? Porque en su corazón estaba la avaricia. Gloria al Señor. Vea cómo Satanás llenó el corazón para que este hombre hablara mentira. En el caso de Judas, aprovechó la puerta abierta de la avaricia para que vendiera, para que traicionara a Cristo. En el caso de Ananías y Zafira, aprovechó la puerta de la avaricia, ¿para qué? Para que hablaran mentira, para que mintieran, gloria al Señor. Así que mi hermano, gloria a Dios, oh, gloria al Señor. Tú que estás ministrando y tal vez en tu corazón se ha abierto la puerta de la avaricia, ya está vendiendo el mensaje, ya está comercializando con las cosas, con el talento que Dios te ha dado. Oye, la avaricia es una puerta abierta, y a través de esa puerta abierta, Satanás puede entrar a tu mente, y de tu mente, a través de la influencia, puede llegar la opresión, y a través de la opresión puede llegar la posesión demoníaca a tu vida, a tu corazón. Así que empieza a escapar, empieza a huir de la avaricia y empieza a cerrar cualquier puerta abierta que tú tengas en tu vida espiritual. Gloria al Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Gloria al Señor. Quiero tratar en esta noche de terminar lo que es el nombre de Satanás. 1 Corintios, capítulo 2. Sabe que en este caso, Pablo está hablando del perdón. Y quiero que usted note el versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero ¿de qué se está tratando este caso? Se está tratando, dice Pablo, de el perdón. Por eso dice el versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Por qué hay que perdonar? Porque dice Pablo en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. El enemigo gana ventaja sobre un cristiano, sobre un creyente, cuando éste no quiere perdonar a su hermano. Pedro le preguntó al maestro, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y Cristo le dice, Pedro, hasta 70 veces 7. Gloria al Señor. Y no es que él estaba estableciendo un número. Al Cristo habla de decir hasta 70 veces 7, ¿sabe lo que está diciendo? Hablando del día, si usted multiplica 7 por 70, le va a dar 490 veces al día. Y pregúntese, ¿qué persona puede ofender a otro 490 veces durante un solo día? Nadie lo puede hacer. Pero Cristo lo que está diciendo es, tú debes perdonar a tu hermano cuantas veces sea necesario. Y Pablo dice, ¿por qué hay que perdonar a tu hermano, tu hermana? Porque dice Pablo, porque si tú no perdonas a tu hermano, a tu hermana, va a pasar lo siguiente, va a venir lo que es la raíz de amargura. Primero el enojo, después del enojo va a venir lo que es la raíz de amargura, y Satanás a través de la raíz de amargura va a ganar ventaja en tu vida. Hay un coro muy famoso que dice, ¿cómo tú puedes orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si tú no estás reconciliado. La Biblia cuenta la palabra de dos personas. Alguien que debía una gran cantidad y a esa misma persona se le debía algo muy mínimo. Dice que llegó aquel que le debía la gran cantidad y le perdonó la deuda.
Pero cuando llegó aquel que le debía una mínima cantidad con relación a la deuda que él se había perdonado, dice que no le perdonó. Y cuando aquel escuchó, el que le había perdonado esa gran deuda, escuchó esto, lo agarró y lo metió a la cárcel. Fíjense, mis hermanos, por más grande que haya sido la ofensa que te haya hecho tu hermano, tu amigo, tu papá, tu mamá, tu vecino, oye bien, Cristo te ha perdonado la deuda más grande, gloria al Señor, y es la deuda del pecado. Así que tú y yo podemos, gloria al Señor, perdonar a aquellos que nos ofenden. Si tú no perdonas y te a tu hermano o a tu hermana, dice Pablo, Satanás va a ganar ventaja en tu vida. Por eso muchas veces cuando tú no perdonas, viene el enojo, después del enojo viene la raíz de amargura. Y llega el momento cuando tú ni siquiera puedes ver a esa persona, ni siquiera puedes mirarla, ni siquiera puedes compartir junto con ella. Por eso dice la palabra, hay que perdonar para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Veamos lo que dice ahora 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14. Gloria al Señor. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gloria al Señor. Oiga, él se disfraza como ángel de luz. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque Satanás se disfraza como una apariencia de bondad, como una apariencia de piedad. Gloria al Señor. Por eso habla la Biblia del trigo y la cizaña, de aquellos que están en la iglesia, aunque cantan junto con nosotros, pero no han sido lavados, no han sido redimidos con la sangre de Cristo. Así que hay que tener cuidado, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y fíjense que aquí Pablo, en este contexto, está defendiendo su ministerio. Y por eso le dice a las iglesias, o a la iglesia de Corintio, oigan bien, Satanás se viste como ángel de luz. Y por eso él está hablando, ¿sabe de quién? Está hablando de falsos apóstoles. Eso dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, está hablando de personas que no han sido llamados por Dios al ministerio, pero han sido ungidos como pastor, ungidos como apóstol, ungidos como maestro, ungidos como profeta, y están ejerciendo entre comillas el ministerio. Y dice Pablo, cuidadito, porque Satanás se viste como ángel de luz. Porque hay personas que para sacar ganancia, para hacer comercio de la fe, se están vistiendo de pastor, se están vistiendo de apóstol, se están vistiendo de maestro, de evangelista, de profeta, cuando no han sido llamados, ungidos por Dios para ejercer ese ministerio determinado. Gloria al Señor. Así que leamos, ya concluyendo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo que ir a la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica, dice, Satanás me estorbó. Así que cuando tú quieres hacer la obra de Dios, cuando quieres moverte a hacer la obra de Dios, Satanás te va a estorbar. Pero yo quiero terminar con un pasaje que quise leerlo de último. Es 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Quise leerlo al final, gloria al Señor. Y lectura, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente, oiga bien, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabe que Pablo está hablando de problemas del matrimonio? Y Pablo está hablando, oiga bien, Pablo está hablando, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada mujer su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo está hablando de un punto muy elemental. Pablo está hablando de la infidelidad en el matrimonio. Pablo está hablando del adulterio en el matrimonio. Y Pablo está diciendo, oiga bien, la única condición que dice Pablo, que usted puede negarse a su esposo y viceversa, es bajo el alegato
y mutuo consentimiento, que se vayan a apartar para la oración. Es decir, apartarse para consagrarse, para dedicarse a Dios, para reitero, mutuo acuerdo. Porque dice Pablo, oiga bien, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si Satanás está siempre tentando el matrimonio cristiano, por eso hay que tener ojo con esto, mujeres, ojo con esto, dice Pablo, a menos que no sea para consagración y mutuo acuerdo, usted no puede negarse a su esposo, ni el esposo negarse a su esposa. Por eso es que Satanás está trayendo mucho adulterio a los matrimonios, porque las hermanas, los hermanos, por cualquier cosa empiezan a dormir en camas separadas, en habitaciones separadas. Uno duerme en el piso y otro duerme en la cama, uno duerme en el sofá y otro duerme en la cama. Cuando dice Pablo, su lectura, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente, oiga bien, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sabe que Pablo está hablando de problemas del matrimonio? Y Pablo está hablando, oiga bien, Pablo está hablando, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada mujer su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pablo está hablando de un punto muy elemental. Pablo está hablando de la infidelidad en el matrimonio. Pablo está hablando del adulterio en el matrimonio. Y Pablo está diciendo, oiga bien, la única condición que dice Pablo, que usted puede negarse a su esposo y viceversa, es bajo el alegato y mutuo consentimiento, que se vayan a apartar para la oración. Es decir, apartarse para consagrarse, para dedicarse a Dios, para reitero, mutuo acuerdo. Porque dice Pablo, oiga bien, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si Satanás está siempre tentando el matrimonio cristiano, por eso hay que tener ojo con esto, mujeres, ojo con esto, dice Pablo, a menos que no sea para consagración y mutuo acuerdo, usted no puede negarse a su esposo, ni el esposo negarse a su esposa. Por eso es que Satanás está trayendo mucho adulterio a los matrimonios, porque las hermanas, los hermanos, por cualquier cosa empiezan a dormir en camas separadas, en habitaciones separadas. Uno duerme en el piso y otro duerme en la cama, uno duerme en el sofá y otro duerme en la cama. Cuando dice Pablo, no importa que haya dificultades, no importa que haya escasez económica, bajo ninguna de estas circunstancias ustedes pueden y deben separarse, dormir en camas separadas. De la única forma es para dedicarse a la oración. Así que ojo con esto. Y de manera rápida yo quiero hablar cómo Satanás provoca el adulterio en un hogar cristiano. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjense cómo lo provoca. Primero pone el pleito. Primero pone la incomodidad. Primero pone lo que es la falta de comunicación. Ya los esposos no pueden hablar, no pueden sentarse, no pueden dialogar. Y empiezan a negarse por cualquier cosa, empiezan a negarse, gloria al Señor. De repente el enemigo empieza a crear el panorama, de repente empieza la oferta fuera de la casa, gloria al Señor. De esa forma se provoca el adulterio en el hogar. Así que mi hermano, termino diciendo, para que Satanás no pueda tentarte, a menos que no sea para la oración, no podemos negarnos, dice el apóstol Pablo. Claro que hay algunas condiciones que indican que también se puede negar, causa de enfermedad, pero estamos hablando en el contexto de situaciones que son, gloria al Señor, relativas, que no impiden que... Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.